En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si miramos cada iglesia, veremos las estaciones del Vía Crucis. Y la sexta estación, donde la mujer, Verónica, en un acto de misericordia, tomó su propio velo y limpió el rostro de nuestro Señor mientras se dirigía al Calvario. En su velo quedó la imagen del santo rostro de nuestro Señor. La tradición sostiene que Verónica también era la mujer con flujo de sangre que experimentó la misericordia de Cristo y fue sanada al tocar el borde de su manto. Qué apropiado sería entonces que su prenda, la prenda de su velo, fuera tocada a su rostro, cubierto de sangre. Este intercambio de vestiduras y de misericordia nos dejaría una de las reliquias más importantes de toda la Iglesia. Esta reliquia, Verónica, eventualmente la llevaría al Papa San Clemente I, el cuarto Papa, y allí en Roma permaneció oculta durante las persecuciones de la Iglesia. En la Edad Media, en el apogeo del poder de la Iglesia, habiendo derrotado a los falsos dioses, el templo pagano del Panteón fue transformado en una iglesia católica. En el año 608, el Papa Bonifacio IV dedicó este edificio a Santa María de los Mártires. Las reliquias de los mártires fueron sacadas de las catacumbas y cada año, durante 100 años, el velo de Verónica se guardaba allí y se exhibía a plena vista de todo el pueblo de Roma el 13 de mayo. El aniversario de la dedicación de esa iglesia, el velo también se sacaría como una súplica de misericordia de Dios cuando Roma estaba en problemas, en tiempos de peste o en peligro por fuerzas externas. Es precisamente en esta circunstancia que en 1849 el Papa Pío IX, habiendo sido exiliado de Roma, ordenó que el velo se exhibiera en el Vaticano, para que todos los fieles puedan ver y rezar frente a él. Al tercer día, en un trozo de tela que se colocó frente al velo, el rostro de nuestro Señor se hizo visible milagrosamente, y esto duró 3 horas. Los testigos informaron que el rostro divino apareció claramente, como si estuviera vivo, y estaba iluminado por una luz suave. Las facciones asumieron un matiz mortecino y los ojos, profundamente hundidos, llevaban una expresión de gran dolor. Al escuchar esto, sonaron las campanas de San Pedro y vinieron multitudes de personas. El milagro fue oficialmente aceptado y documentado. Esa misma tarde, los artistas hicieron copias detalladas de la imagen, que fueron reproducidas en seda o lino, y tocaron las reliquias del velo de Verónica, la verdadera cruz y la lanza que atravesó el costado de nuestro Señor. Estas copias fueron enviadas por todo el mundo con un sello del Vaticano, junto con un certificado que confirmaba su autenticidad. Una de las primeras copias llegó a manos del santo de Tours, en Francia, Venerable Leo Dupont, quien encendía una lámpara de aceite día y noche frente a la imagen que colgaba en su sala. Comenzaron a aplicar este aceite a las personas enfermas o heridas. A partir de esto, comenzaron a ocurrir curaciones milagrosas y duraron 30 años. Milagros que la Iglesia ha ubicado en alrededor de 6.000, causando que el Papa Pío IX, el mismo Papa que pondría el velo en exhibición en Roma, lo llamara quizás uno de los más grandes obradores de milagros en la historia de la Iglesia. Y tenemos una de esas imágenes aquí esta noche. Y notarás que hay una lámpara de aceite encendida frente al altar lateral, aquí. Después de la misa, ungiría a cada uno de ustedes con el aceite de esta lámpara, usando las oraciones del venerable Dupont. Lleven sus peticiones de sanación al reclinatorio del altar. Por supuesto, siéntanse libres
de llevarse cualquier aceite extra a casa junto con estas oraciones. Utilicen el aceite y las oraciones con aquellos en su familia, sus amigos, cualquier persona que necesite sanación. Antes de recibir este nuestro, rezaremos todas las oraciones del Santo Rostro, incluyendo la oración de la flecha de oro, la oración principal de la devoción al Santo Rostro. Dado por nuestro Señor a la hermana María de San Pedro, a quien se le confió esta devoción, una devoción referida como la obra de reparación. La hermana María murió poco antes de que la imagen milagrosa apareciera en el velo en Roma. Notarán que la oración de la flecha dorada, curiosamente, no hace referencia directa al rostro de nuestro Señor, pero referencias, blasfemia contra su santo nombre y cómo hiere su sagrado corazón. Una flecha dorada atraviesa su corazón deliciosamente y consuela su corazón y compensa por los terribles dolores de las flechas de blasfemia que traspasan su corazón, provenientes de católicos, ateos, agnósticos, según el mismo Señor. Los comunistas, los principales blasfemos, que en ese momento comenzaban su obra maligna en Francia, la hermana María dijo: Dios me ha impuesto una nueva misión, me ha mandado cruzar espadas con los comunistas, quienes, según me dijo, eran enemigos jurados de la Iglesia. Nuestro Señor le dijo: son los comunistas quienes me han sacado de mis tabernáculos y han profanado y despojado mis santuarios. Pero sus diseños serán frustrados. El enfoque en la devoción del Sagrado Corazón y el Santo Rostro es crucial. La hermana Mary escribió que el Santo Rostro representa la divinidad ultrajada e insultada por los blasfemos. Y el Sagrado Corazón representa el amor infinito de Jesús en el Santísimo Sacramento. Y lo sabemos de manera intuitiva. Cualquier herida en el corazón se refleja en el rostro. El rostro es como vemos un corazón roto. La hermana María continúa escribiendo que nuestro Señor me hizo comprender que la Iglesia Católica, su esposa, es su cuerpo místico. Y la religión católica es el rostro de ese cuerpo. Se le mostró que todos aquellos que blasfeman en contra de la Iglesia, de cualquier manera, especialmente en el Santísimo Sacramento, en realidad golpean y escupen en el santo rostro de nuestro Señor. Y así vemos cuán grave es el pecado. Recuerden las palabras de nuestro Señor a San Pablo en su conversión mientras perseguía a la iglesia. Nuestro Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Está claro en las Escrituras que aquellos que persiguen a la iglesia persiguen a nuestro Señor. Y voy a existir de la iglesia, al cual ciertamente lo es. Cuanto más para el arquetipo de la iglesia, Nuestra Señora, la Virgo Ecclesia Facta, la Virgen Doncella Iglesia. Si los ataques contra la religión católica renuevan los golpes en el escupitajo sobre el santo rostro de Cristo. Y lo mismo se puede decir de los ataques contra quien encarna la Iglesia, la Santísima Virgen María. Como nos han dicho los santos, los dos corazones están unidos y de hecho son inseparables. San Juan Eudes afirma claramente: nunca debes separar lo que Dios ha unido tan perfectamente. Tan estrechamente están Jesús y María unidos entre sí, que quien ve a Jesús ve a María. Y quien ama a Jesús debe amar a María. Y quien tiene devoción por Jesús debe tener devoción a María. Y así es, un ataque a uno es un ataque contra el otro.
Sabiendo esto, no deberíamos maravillarnos de por qué Nuestra Señora, que habla por el mismo Dios, vino a la hermana Lucía, la última vidente de Fátima, en 1925, solicitando las comuniones de reparación, las primeras 5 devociones del sábado, lo cual implica que durante los 5 primeros sábados consecutivos se vaya a confesarse, recibir la Santa Comunión, rezar 5 décadas del rosario y acompañar a Nuestra Señora durante 15 minutos adicionales mientras se meditan los misterios del rosario. Una oración que han dicho los papas no es otra que contemplar el rostro de Cristo a través de María. Los 5 primeros sábados se realizan en reparación por las ofensas y blasfemias cometidas contra el Inmaculado Corazón. Esto, afirmó Nuestra Señora, era uno de los requisitos para su prometida época de paz en el mundo. Fue 5 años después, nuestro Señor se aparecería a la hermana Lucía en 1930, explicándole las 5 ofensas y blasfemias principales contra el Inmaculado Corazón, que corresponden a cada uno de los 5 primeros sábados. Las 5 ofensas son las blasfemias contra la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, las blasfemias contra su perpetua virginidad, blasfemias contra su maternidad divina, y por aquellos que buscan sembrar odio en los corazones de los niños hacia Nuestra Señora. Y finalmente para aquellos que ultrajan sus santas imágenes. Así que nadie debería preguntarse nunca, ¿qué tiene que ver esto con nuestro Señor? Simplemente si ofendes a su madre, ofendes a nuestro Señor. Hiere su corazón, herirá su corazón. Y esta mujer va, ¿dónde se manifiestan sus dolores? En su santo rostro. Todos sabemos esto por experiencia humana. Está escrito en todos nuestros corazones. Parte de la ley natural en cualquier cultura, país, edad o raza o en cualquier momento de la historia. Si atacas a la madre de una persona, es peor que si atacas a la persona misma. Por ejemplo, es mucho peor para ti golpear a mi madre, golpearme a mí. Así que si me golpeas, está bien. Podría ser capaz de pasar por alto eso. Pero si golpeas a mi madre, tenemos problemas serios. Por supuesto, cuando hablamos de golpear a nuestro Señor, hablamos de Dios. Pero debido a la realidad y el misterio de la encarnación, Dios tiene una madre. Y en Fátima, la propia Madre de Dios, que también es nuestra Madre, nos enseñó una oración adicional que ejemplifica esta relación entre la Madre y el Hijo. Cuando decimos la oración de sacrificio, ofrecemos al Hijo todos nuestros sufrimientos y sacrificios en reparación por las ofensas y blasfemias contra su madre. ¿No es esto entonces una continuación de la obra de reparación al santo rostro de nuestro Señor? Nuestro Señor tuvo que asegurarle a la Beata Pierina, por el bien de aquellos que temían, que la devoción a la Santa Faz disminuyera la devoción al Sagrado Corazón. Él dice, diles que por el contrario, completa y aumenta la devoción al Sagrado Corazón. Así que vemos que con cada nueva devoción, Dios continúa revelando los misterios ya contenidos en el depósito de la fe. Fátima y los correspondientes actos de reparación al Inmaculado Corazón tanto completan como aumentan la devoción a la Sagrada Faz. Y por supuesto lo haría. Dios no puede ser separado de sí mismo ni de su madre. Es ella quien nos imploró en Fátima: dejen de ofender a Dios, ya está demasiado ofendido. ¿Qué significa esto? Sino salir
del pecado mortal y entrar en estado de gracia. ¿Y qué es el estado de gracia sino tener el mismo rostro de Cristo impreso en nuestra alma? Lo cual nos hace aceptables al Padre. Eso es lo que Él ve cuando se deleita en nosotros. Ve el rostro de su Hijo. Con todo eso dicho, Dios nos da devociones específicas para tiempos específicos con el propósito de abordar los males de esa época. Con ese fin, la devoción de Fátima busca terminar y terminará las mismas plagas que la devoción del Santo Rostro buscó terminar en su inicio. Principalmente el comunismo y todos sus errores subsidiarios, habiendo nacido en Francia. La misma Nuestra Señora dijo que estos mismos errores se expandirían por todo el mundo, causando guerras y persecuciones de la Iglesia. Y que si los vemos por todas partes, socialismo, ateísmo, humanismo secular y la destrucción de la propiedad privada. ¿Te suena familiar? Solo mira alrededor. Hoy en día hay quienes están en el poder, diciéndonos que pronto no debemos nada y que seremos felices. Por lo tanto, es nuestro deber responder al llamado de nuestro tiempo. El santo rostro de nuestro Señor ahora dirige nuestra mirada hacia el corazón y el rostro de su Madre, aquel a quien va a dar la victoria. Está volviendo nuestros ojos hacia aquella que vio desde la cruz, a través de la cual los torrentes de sangre recorrieron su sagrado rostro. Esta visión carmesí del dolor de su madre desde la cruz le causó dolores aún mayores que las heridas infligidas por sus torturadores. La visión de sus dolores en los ojos de María le causó todos los dolores de sus penas. Esta reciprocidad del dolor es el misterio de la redención y corredención de Jesús y María, revirtiendo la cooperación de Adán y Eva en nuestra caída. Fátima entonces es el rostro doloroso de María, que revela el dolor de su corazón atravesado por la espada, reflejado en los ojos de Jesús, su Hijo. La hermana Lucía habló sobre el rostro de Nuestra Señora en Fátima, que ella nunca sonrió. En la Salet Nuestra Señora lloró para hacer reparación a su inmaculado corazón, el corazón que es uno con el de nuestro Señor. Es hacer reparación a su corazón y, a su vez, limpiar la sangre y la saliva de su sagrado rostro. Nuestro Señor dijo a la hermana María: busco Verónicas para limpiar y honrar mi rostro divino, que tiene tan pocos adoradores. Que podamos todos estar entre ellos. Su hermana María dijo: Él me hizo entender que todos los que se dediquen a esta obra de reparación desempeñarán para Él el oficio de la piadosa Verónica. Nuestro Señor prometió: por mi santo rostro obrarás milagros. Todos aquellos devotos del Santo Rostro están siendo llamados a ser devotos de Fátima, y todos los devotos de Fátima están siendo llamados a la Santa Faz. Y todos están siendo llamados a ver cómo las heridas del corazón de Nuestra Señora causaron los peores dolores vistos en su santo rostro. Recuerda todos los milagros que el venerable Leo Dupont logró a través del Santo Rostro. Recuerda los milagros del Santo Rostro que apareció en el velo de Verónica mientras estaba en exhibición en Roma. Este velo milagroso que se mostraba a todos los católicos en Roma cada año en el aniversario de la victoria de la Iglesia sobre los dioses paganos del panteón. El aniversario de la consagración de la Iglesia
de Santa María de los Mártires. 13 de mayo, la futura fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Incluso entonces, Dios estaba señalando el triunfo del Inmaculado Corazón, la victoria sobre la marea creciente del mal y su relación con la Santa Faz. Este triunfo ocurrirá solo después de que suficientes católicos respondan al llamado de hacer reparación. Reparación in isa de Faz. Ausschurs der Version Immaculada Corazón de María. Solo entonces obtendremos la gracia para la derrota de Nuestra Señora sobre los flagelos de nuestro tiempo, que se han propagado de Francia a Rusia y desde allí por todo el mundo, tal como Nuestra Señora había advertido. Ella dijo: al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Esto sucederá. Cuando suceda depende de nosotros. El triunfo del Inmaculado Corazón será el triunfo del Sagrado Corazón, que será el triunfo del Santo Rostro, el triunfo de María a los ojos de su Hijo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.